Dios bendiga a todos en esta oportunidad que nos regala el Señor. Damos gracias a Dios por ello. Y bueno, es algo importante lo que vamos a ver y es el valor de la presencia de Dios y por ende el precio o el costo que tenemos que pagar o las consecuencias que tenemos que aceptar cuando dejamos la presencia de Dios. Desafortunadamente hoy la iglesia es una iglesia que se conforma con estar en el lugar de culto, tal vez de entonar unas cuantas canciones, sentarse y escuchar la palabra, dar un diezmo, una ofrenda y listo. Me entro a la ruta otra vez del estrés del andar diario a la semana. Oro tal vez a Dios más bien pidiéndolo, demandándole cumplimiento de lo que Él promete o lo que el predicador nos dice que es un derecho adquirido. Y esa es la vida de hoy de la iglesia, una vida liviana, una vida sin relación, una vida sin comunión con Dios, donde el estándar está enmarcado o está dado, la escala está dada es por las cosas materiales que yo poseo. Entonces hoy la iglesia vive en que si tengo más cosas materiales es porque Dios me ha bendecido más. Si he alcanzado aquellas cosas que he anhelado y deseo es porque Dios me ama más o sencillamente Dios está conmigo y me está respondiendo. Pero hay algo importante que hoy quiere el Espíritu Santo que entendamos y que por encima aún de los bienes materiales, por encima aún de los logros, de los éxitos alcanzados, hay algo que prima más. Por encima aún de que Dios me responda a una oración, es tener yo la seguridad de su presencia. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios se despide de la siguiente manera. Dice así: que el amor del Padre, que la gracia del Hijo amado Jesucristo, óigame bien esto, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Le habla eso a la iglesia. Y cuando usted tiene acceso a la comunión con Dios a través de la persona del Espíritu Santo, cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted puede hablar con el Señor, ser guiado y dirigido por Él, la vida es totalmente diferente. Es una dimensión de lo sobrenatural, es una dimensión de fe, es una dimensión de revelación, de entendimiento, de comunión como nunca antes la ha tenido y como de ninguna otra forma la tendrá. Y de eso quiero hablarle hoy de parte del Señor. La importancia, el valor, la relevancia que debe tener en su vida la comunión con Dios, la presencia de Dios en usted, la dirección de Dios con usted. El profeta dice: y oirá a tus espaldas voz de Dios que te dice: detente, camina a la derecha, camina a la izquierda, sigue de frente. Y no hay nada más glorioso que ver la presencia de Dios de esa manera. Y quiero que miremos algunos puntos importantes y quiero que tomemos como punto de partida a David. Sabemos que David adulteró con Betsabé y este pecado que David cometió fue desagradable ante los ojos de Jehová. Leamos rápidamente lo que dice 2 de Samuel 11:27. Dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén y amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Betsabé llegó a ser reina y David continuó cumpliendo con su deber de rey después de haber pecado, después de haber gestado la muerte del esposo de Betsabé, después de haberle faltado a Dios. Él como que replanteó las cosas, todo está bien y sigamos adelante. Ya todo está marchando bien. Y cierto día, tal vez en una reunión de gobierno con su equipo, estoy hablando de ministros, embajadores, gobernadores, alguien se acercó al rey y le dijo al oído: Señor, el profeta Natán está aquí. Está impaciente y solicita verlo urgentemente. Dice que es un asunto de vida o muerte. Y yo me imagino la cara de David. Palideció, quedó quieto, atemorizado, sus pensamientos se agitan y tal vez dijo para sí: él ya lo sabe, finalmente es un profeta. Dios debió haberle revelado acerca de mis relaciones secretas con Betsabé. Mi pecado ha sido descubierto. Él sabe que Urías no murió por accidente, sabe que lo mandé matar. Todo se descubrió, estoy perdido. Y ese fue el panorama y el ambiente que yo me imagino, y le invito a usted a que se lo imagine. David despidió pronto a todos, respiró profundo y le dijo a su siervo: trae a Natán y hazlo pasar a mi despacho privado. Y aparece el profeta serio,
con una mirada penetrante, y aquel santo hombre de Dios, Natán, está ahí. David se hunde en su silla y de pronto se queda mirándolo tímidamente y le dice: Dios te bendiga, Natán, ¿en qué puedo servirte? Natán mira hacia la ventana, le da la espalda a David y comienza a contarle a David acerca del tremendo pecado de un rico que le había robado una corderita a alguien. David se tranquilizó. Él no sabe nada, dijo. No ha venido a delatarme. ¡Qué alivio! Y ahora es todo oídos para lo que Natán le está contando. Y le dice: sigue, Natán, cuéntame. Y comenzó a interesarse en la historia. Entonces dice David: ¿quieres decir que ese rico, egoísta y malvado tenía muchos rebaños y mucho ganado, y que cuando llegó una visita y necesitó carne y alimentos para atender a su visita, robó la única corderita de su vecino pobre? Y Natán le dijo: así fue. Y me cuentas que esa corderita, a ver si entendí bien, era su mascota, vivía en la casa, jugaba con los niños y dormía con ellos. Y Natán le responde: así es. ¿Y ese rico avaro se aprovechó de su posición y robó la corderita? Sí, señor, le contestó Natán. Natán le dice a David: me comprometo, y vive el Señor, que le mataré. Le haré pagar 4 veces el valor de la corderita. No te preocupes, Natán. Y ya mismo doy la orden para que traigan a ese malvado ya. Dime, por favor, ¿cómo se llama? Dime quién es, ¿dónde lo puedo encontrar? Y Natán da la vuelta, mira a David a los ojos, lo señala con un dedo y le dice: tú, David, tú eres ese malvado, eres ese asesino egoísta. David se quedó mudo y el terror se apoderó de su corazón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9, oiga lo que dice. Y le dice Natán a David de parte del Señor: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le está señalando, le está diciendo: estás descubierto. Dios siempre lo supo, Dios sabía. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo dice así: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Amén y amén. Entonces David gritó en el versículo 13, lo dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, y de cierto no morirás. David entró en pánico, y no por la profecía de Natán, porque perdería a sus mujeres. David recordó que fue lo que le pasó a Saúl a causa del pecado y de su rebeldía. David había sido testigo del fracaso de aquel gran hombre, lo había visto enloquecido, y cuando la presencia de Dios lo dejó, había llorado al ver al que fuera un poderoso hombre de Dios, maldiciendo, lleno de temor y sin esperanza. Él vio todo ese comportamiento nefasto. David sabía cuál era el fin del hombre que pierde la presencia de Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo conoce? La presencia de Dios lo marca todo. Es cierto, somos bendecidos al ser salvos. Somos bendecidos al tener una esperanza, al tener promesas, al tener un lugar donde congregarnos, al tener techo, al tener alimento, provisión. Pero hay una bendición superior a todo esto, y es la presencia de Dios, es caminar con Dios. David clamó entonces: oh Dios, reconozco mis rebeliones, y mi pecado están siempre delante de mí. Y dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, versículo 3. Y esto empieza a afectar la vida de David. Esto empieza a mostrarnos qué pasa cuando ya no está la presencia de Dios. Y eso es lo que quiero hoy de parte del Espíritu Santo que usted entienda. ¿Qué se pierde? ¿Hasta dónde llegamos a estar hundidos y perdidos cuando la presencia de Dios no está con nosotros? Si la iglesia tomara en serio la experiencia de Saúl, clamaría al Señor
como David. Dame un corazón limpio y no alejes de mí tu presencia. Saúl es un ejemplo trágico de un cristiano que ha perdido la santa presencia de Dios. Yo quiero que miremos 3 consecuencias terribles de tal pérdida. Yo quiero que usted empiece a entender el valor de lo que está en la presencia de Dios. Y cuando lo tenga, cuando entienda el valor, la grandeza, la bendición tan suprema de tener la presencia de Dios, entonces usted empiece a valorar, empiece a alimentarla, empiece a sustentarla y empiece a cuidarla, porque esto sería nefasto, sería desastroso. Después de haber degustado la gloria de Dios, después de haber degustado la presencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y perderlo todo, es totalmente nefasto. Así que preparémonos porque vamos a ver 3 consecuencias terribles de lo que es perder la presencia de Dios. En primera instancia, el primer costo, el primer precio, la primera consecuencia es que toma un control de la persona, óigame bien, un espíritu de depresión y de melancolía. ¿Por qué? Porque su corazón, donde está el trono de Dios, donde Él se ha sentado, donde Él gobierna sobre su vida, queda vacío. Ya no está Él ahí. Entonces dice la palabra que 7 espíritus peores. El espíritu de Dios dejó a Saúl porque él no quiso guardar los mandamientos del Señor. A Saúl se le ordenó que no hiciera nada hasta que Samuel llegara a Gilgal. Pero Saúl, dominado por la impaciencia, tomó el asunto en sus propias manos. Entonces Dios lo dejó. 1 Samuel 13:14 dice: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, óigame bien, vinieron las consecuencias. Saúl, dominado por un espíritu de envidia y celos, no podía actuar con seguridad. La multitud cantaba: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y desde aquel día, dice la palabra, no miró con buenos ojos a David. Empezó a llenarse de celos, de envidia, de ira. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de su casa. Mire lo que dice 1 Samuel 18, lo quiero que lo miremos. 1 Samuel 18, versículo 7 en adelante, dice así el Señor: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dio: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de su casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. La vida para este hombre ya no fue igual. Todo empezó a cambiar. El versículo 12 de ese mismo capítulo dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Él lo empezó a notar. Él empezó a notar que ya algo no estaba bien en él. Y era que Dios lo había dejado. Era que lo que él vivía y experimentaba ya no estaba. Iglesia, usted no puede dejar ir la presencia de Dios. Usted tiene que alimentarla y sustentarla con la palabra, con una vida de obediencia, con una vida de santidad, con una vida de dependencia total de Dios. Usted necesita estar en la presencia de Dios todos los días, y para esto nos ha dejado la oración. El Espíritu Santo nos guía en esa oración y la presencia de Dios lo va a marcar todo. Saúl estaba temeroso de David, tenía miedo. Todo estaba tomando un rumbo diferente. Y lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que la presencia de Dios lo deje. Y entra en acción un espíritu de desesperación y vacío que produce irritación repentina, ataques de ira, celos, envidia y temor. En 1 Samuel, en el capítulo 22, el versículo 8, óigame bien lo que dice. 22:8, y para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, o sea, David, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Sabes qué empezó a pasar? Empezó Saúl a sospechar de todos. Él creía que había un complot contra él. Él dudaba de su hijo, él dudaba de David, él dudaba de todo. Veía enemigos por todas partes. Él dijo: hasta aquí llegó, me quieren matar, me conspiran todos contra mí.
nadie me ama, todos me odian. Y empieza a hacer la vida sombría para estas personas. Así que es esto. Y mira, primera de Samuel, en el capítulo 22, el versículo 9 al 19, yo creo que usted lo lee detenidamente, no lo voy a hacer yo, pero lo voy a resumir. Observe lo que hizo Saúl en un día de locura. Ordenó la ejecución de 85 sacerdotes. Óigame bien, 85 sacerdotes. Y también destruyó esta ciudad sacerdotal. Se llama la ciudad de Nob, N-O-B, incluyendo todas las mujeres, madres e hijos. Saúl se convirtió en un intrigante y manipulador de personas. Todo en su vida y en su reino estaba fuera de control. No dormía de noche, siempre atormentado. Y en medio de esto aparece la depresión debido a la partida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la desobediencia y por su pecado. David conocía todo esto, había sido testigo fiel de lo que había vivido Saúl. Y eso es lo que ahora a él le preocupaba. Estoy recordándole todo lo que pasó en David. En segundo lugar, otra de las consecuencias o del precio que hay que pagar cuando la presencia de Dios se va, es que empezamos a hacer confesiones frecuentes del pecado. Esto porque recordamos partes de la palabra que un día conocimos, pero óigame bien, no hay frutos de arrepentimiento. Sí traemos a memoria la palabra, sí tenemos palabra, pero no la vivimos. El corazón sigue endurecido y apartado del Señor. Se tienen arranques de amor, se tienen arranques de consideración, se tienen visos de misericordia. Óigame bien, pero no pasa nada. ¿Recuerdas cuando tuvo el pecado de desobediencia en Gilgal? Él dijo, lo siento, he pecado, pero nunca se arrepintió. Óigame bien, en 1 Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 17, oiga lo que le dice Saúl a David. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Mire lo que le dice Saúl, eres un buen muchacho, eres una gran persona, te debo muchas cosas, eres una bendición de Dios, pero lo seguía odiando. Seguía buscando la ocasión para matarle. No había el deseo de cambiar, no había el deseo de ser una persona totalmente diferente. Él decía, veo que eres así. Y en 1 Samuel 26-21, oiga lo que le dice, he pecado, vuélvete, hijo mío. Lo trata como si fuera su hijo. Ahí está en el capítulo 26, en el versículo 21. Mire con esa dulzura que lo trata. Entonces, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa. Hoy a tus ojos, es aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Cuando usted oye las palabras de una persona así, este tipo se arrepintió, este tipo se cambió, este tipo es otra persona. Gloria a Dios que el Señor lo tocó, pero no. Forma parte de ese espíritu manipulador que hay en él, mostrándose que en él ha habido un cambio, pero en realidad no ha pasado nada. Tiene la oportunidad de hacer daño y vuelve y lo hace. A pesar de todo esto, su corazón nunca cambió, nunca. De verdad, tuvo una entrega al Señor, nunca. En realidad, se endurecía con cada confesión. Así que esto es lo que empieza a pasar en la vida de un hombre que deja que la presencia de Dios se vaya a causa de su pecado, que deja que Dios lo deja. En 1 Samuel, en el capítulo 19, en el versículo 18 en adelante, oiga lo que dice así, y huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, desciende, le dijeron a Saúl, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y David escapó entonces allí. Pero mire lo que pasó tan glorioso. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Había un ambiente del Espíritu allí, ni del tenaz. Entonces Saúl dijo, yo voy con mis propios ojos a verlo. Y vino Saúl y se acercó, óigame bien, y se metió con ese grupo, en ese mover del Espíritu. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre Saúl, y también Saúl profetizaba. Y fue a Naiot, y también vino sobre él el Espíritu de Dios,
y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot y Ramá. Y entró en ese ambiente, óigame bien, pero no cambiaba. Su corazón seguía siendo duro. Su corazón seguía siendo fuerte. Seguía lleno de odio, de celo, de ira. Y es que Dios permite a veces periodos de fortalecimiento para que se acerquen a Él, para que tomen una decisión. Los fortalece en su espíritu para que rechacen el pecado, para que reconozcan su condición actual, para que se arrepientan. Pero a veces están tan arraigados su pecado, su corazón está tan endurecido, su entendimiento está tan entenebrecido que no quieren dar el paso. No viven una vida de comunión con Dios, no estudian la palabra, no oran y por ende la presencia de Dios no permanece con ellos. Iglesia, el costo de perder la presencia de Dios es muy alto. Ni lo considere. Si usted ya tiene esa presencia de Dios, susténtela, aliméntela con la palabra, con una vida de obediencia, con una vida de oración. Entréguese a Dios, pídale al Espíritu de Dios que le revele aún aquellos pecados que están en oculto y cuando sean revelados, llévelos a la cruz. Entréguelos allí, clávelos en la cruz y dígale, Señor, no quiero más de esto, no quiero más de esto. Te quiero a ti, Señor, lléname más. En tercer lugar, la tercera consecuencia de la falta de la presencia de Dios es una vida confusa, sin guía y sin un mensaje personal de parte de Dios. En 1 Samuel, en el capítulo 28, en el versículo 5 en adelante, dice que nos narra un episodio muy triste de la vida de Saúl. Buscó el consejo de una divina, pues Dios ya no le respondía. Y el versículo 15 exactamente dice, y Dios se ha apartado de mí, dice Saúl, y no me responde más. Esto es la triste señal de un cristiano. Ora y los cielos están cerrados. Ora en medio de la calamidad, en medio de la angustia, y Dios no está ahí. Porque ha perdido la presencia del Señor. Anda confuso y atemorizado, en busca de una palabra de Dios, consultando horóscopos, astrólogos, adivinos, que le den esperanza para sí. Pero ya no está, ya se fue. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Y esto fue lo que atemorizó a David. David fue testigo de estos 3 puntos o pausas en la vida de Saúl y sabía lo que le esperaba a él. Por eso el Salmo 51 habla, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, crea en mí un corazón limpio, íntegro, Señor. Renueva mi mente, renueva mi espíritu, perdona mi pecado, mi falta. Ahora concluyamos lo siguiente, ¿cómo se pierde la presencia de Dios? Y lo acabamos de ver cuando pecamos, cuando desobedecemos y cuando persistimos de una manera obstinada en nuestra rebeldía y en nuestra rebelión. Y desafortunadamente hoy la iglesia corre el mismo riesgo como lo tuvo Israel. El ciclo es el mismo. Israel fue salvo del Mar Rojo y todos sus enemigos fueron vencidos y quedaron ahogados en el mar. Entonces el pueblo creyó a Jehová y temieron a él. Y a Moisés su siervo admiraron y aceptaron lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Y en Éxodo 14:31, oiga lo que dice la palabra de Dios para que lo entendamos de una manera clara. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y es que cuando hay algo despampanante, sobrenatural de parte de Dios, de verdad que somos tocados y quebrantados. Y testificamos y hablamos lo que hizo Dios, las maravillas de Dios. Y hacemos promesas, no te dejaremos, Señor, no nos apartaremos de ti, Señor. Te amo, te adoro, Señor, como tú no hay otro. Y testificamos y hablamos. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿cuánto dura esas instancias, esos tiempos? Qué tan rápido, y qué triste esa realidad, pero qué tan rápido nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho y nos apartamos de Él y le dejamos. Después de que el pueblo de Israel fueron salvados, prometieron darle a Dios una habitación, un lugar en su corazón para guardar su presencia. Y toda la nación lo prometió. Si usted lee Éxodo 15, el versículo 2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, proclamaron, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y le
enalteceré. Y si usted mira todo el versículo capítulo 15, es una poesía, es un cántico de alabanza, de gratitud a Dios. Y esta presencia y comunión estuvo por un tiempo. Iglesia, usted tiene que sustentar la presencia de Dios, usted tiene que alimentarla con la obediencia, con la búsqueda de Dios, con la lectura de la palabra, con la santidad, con la adoración, con la alabanza. Usted tiene que sostenerla, tiene que cuidarla a pesar de todo, por encima de todo. Israel prometió que nunca se olvidaría de lo que Dios había hecho por ellos. Alabaron la liberación que les había dado. ¿Y no es esto lo que prometemos a Dios cuando nos salvó? Dijimos que nuestro corazón le pertenecía y que este corazón sería su trono y que nuestro cuerpo sería su templo. Su palabra sería nuestro alimento diario. Siempre lo buscaríamos y lo oraríamos siempre a Él. Esto fue la promesa que le hicimos. Sin embargo, Israel pasó por alto la presencia de Dios y olvidó su palabra. Y así pasa hoy con la iglesia. Su presencia tiene tan poco valor, hay tan poca valía por la presencia de Dios que no se le da tiempo ni lugar a su espíritu. Rara vez visitan el aposento secreto de oración. Citamos la Biblia, reclamamos las promesas, reprendemos a Satanás, pero no hay compromiso de parte nuestra, no hay una entrega, no hay una consagración para Dios. Israel descuidó la presencia de Dios. Israel devaluó la comunión con su Santo Espíritu. Cuando se erigió un becerro de oro, cuando esto pasó, Dios lo llamó pueblo terco. Estos israelitas representan a un pueblo que no se encierra con Dios, a un pueblo que no le dedican tiempo ni lugar a la dulce presencia de Dios, a su comunión. Un pueblo que cae en idolatría es un pueblo que se aleja de la comunión y de la presencia con Dios. Y hoy, como iglesia, nos preguntamos, ¿cómo pudo Israel caer tan bajo después de ver los hechos poderosos con que Dios se había manifestado? Pero sí, nosotros estamos en la misma. Y miremos un poquitico y retomemos algo de estas enseñanzas de Israel allí de Éxodo. Primero que todo pensemos, ¿qué es un becerro de oro? Un becerro de oro es un símbolo que representa un problema íntimo del corazón. Significa un estado de indiferencia, óigame bien, y de dureza de corazón hacia los mandamientos de Dios. Con su comportamiento, Israel mandó el siguiente mensaje: no puede ser que Dios cumpla lo que dice. Dios no es tan duro, no es tan fuerte, no nos va a hacer el daño. Sencillamente no tomaron en serio sus advertencias. Iglesia, la palabra de Dios está llena de advertencias. Con Dios no se juega. Dios es muy serio. Dios habla en serio. Cuando Dios dice que esto traerá su juicio, cuando Dios dice que esto acarreará la muerte, cuando Dios dice que esto apagará su espíritu, que esto ausentará su presencia, es porque así será. Ahora preguntémonos, ¿por qué se volvió Israel tan despreocupado, tan liviano, sin temor a Jehová y sin respeto por su palabra? Porque la voz profética estaba ausente. El profeta que alerta, el profeta que advierte, que señala, no se veía por ninguna parte. No había ningún santo hombre de Dios en ese momento para que con energía los reprendiera. ¿Recuerdas que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, estaba en la presencia de Dios y había quedado encargado de todo Aarón? Y Aarón representa el sacerdote permisivo, el pastor débil, que por temor a que su pueblo se le revele, que el pueblo lo abandone, por el temor que bajen los ingresos de los diezmos y las ofrendas, por el temor que su popularidad decaiga y su ministerio se opaque un poco, entonces acepta lo que el pueblo dice. Hoy, desafortunadamente, el pastor quiere levantar una iglesia a la carta, preguntándole, óigame bien, preguntándole a los miembros de la iglesia qué les gusta, qué les parece mejor, haciendo aún que se usen elementos de medición, qué tipo de prédicas levantan o despiertan la euforia, las emociones del pueblo. Entonces alguien mide los decibeles de los gritos, alguien mide los decibeles de los aplausos y le dicen: pastor, cuando usted ha predicado sobre dinero, sobre prosperidad, sobre abundancia, sobre bienestar, sobre todas las cosas que Dios quiere hacer, la gente aplaude, grita. Ese día incluso los diezmos y las ofrendas se aumentan, se incrementan. ¿Y sabe qué dice el pastor? Eso es lo que hay que darle al pueblo.
no palabra de Dios. Y aquí el pueblo se rebeló y Aarón tuvo miedo y dijo, danos un Dios. Moisés se fue y ya no volvió. Dios no nos habla, Dios nos ha dejado. Entonces, así es que hoy en día funciona. Desafortunadamente, desde la década de los 70 del siglo pasado, se ha predicado un evangelio liviano, permisivo y muy acomodado a los deseos carnales de la persona. Escasea la voz profética que advierte que reconviene al pueblo en su desenfreno, y esto ha traído una indiferencia en la iglesia que le permite beber el agua sucia de la falsa doctrina. Hoy se es indiferente a la palabra, no hay deseo por una vida de adoración, no hay placer por una vida de obediencia. Sí, usted puede ver la iglesia con 100, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 personas y euforia, grito y todo. Cítelos a un tiempo de oración, cítelos a una velada, cítelos a un ayuno y verá que el 2, el 3, el 5% de la iglesia viene. El resto están ocupados, no tengo tiempo, estoy consiguiendo mi bendición, estoy trabajando por mi bendición, estoy administrando lo que Dios me ha dado. Si el becerro de oro en el creyente no es quitado, no es removido de su corazón, ese espíritu de indiferencia y el deseo de vivir en la carne, esa iglesia es, óigame bien, una iglesia fallida, una iglesia en la cual la presencia de Dios ya no está ahí. Y cabot, la presencia de Dios se ha ido. Y eso es lo que tenemos hoy, una iglesia sin la presencia de Dios, una iglesia que grita, una iglesia que salta, una iglesia que se emociona, una iglesia que disfruta, una iglesia que silba, que adora, entre comillas, que dice amén por todo, pero su vida a gritos dice otra cosa. Ahora quiero que empecemos a ver cómo se recupera y cómo se mantiene la presencia de Dios. Porque si nosotros no nos volvemos a las sendas antiguas, si nosotros no retomamos la presencia de Dios, si el Espíritu de Dios no vuelve sobre nuestras vidas, estaremos perdidos. Empecemos por ver la condición del corazón del hombre. Óigame bien, el cristiano por naturaleza es débil e inconstante con una vida en su vida de oración. Ahora pregunto, ¿anhela usted la presencia de Dios? ¿Le interesa seguir oyendo esta enseñanza? ¿Quiere usted recuperar la presencia de Dios? Si algún día la experimentó y ya no está, y si nunca la ha experimentado, ¿le gustaría tener la presencia de Dios? ¿Le gustaría tener comunión con su Santo Espíritu? Mire, aunque usted no lo crea, Israel pudo haber avanzado, óigame bien, entrar a la tierra prometida y poseerlo todo sin la presencia de Dios. Israel pudo haberlo hecho y aún muchos creyentes lo hacen hoy en día. Muchos creyentes por medio de la siembra, por medio de los pactos, por medio de la oración, por medio de la manipulación, por medio de cosas que no están dentro de la palabra, consiguen el favor de Dios. Como dicen algunos predicadores, presione a Dios, obligue a Dios a que abra su mano y lo bendiga. Y hoy tenemos más valor por el efecto, por el resultado, óigame bien, por la bendición económica, por la respuesta obtenida, por la oración contestada, que por la misma presencia de Dios. Hoy hemos puesto el estándar que si yo consigo lo que quiero es porque Dios está conmigo y está agradado conmigo, sin importar si tengo o no tengo comunión con Él. Inicialmente Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo y lo guiara hasta entrar en la tierra prometida. Y cuando el pueblo pecó, Dios le dijo que un ángel los dirigiría, y no él mismo. Óigame bien, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, y no sea que te consuma en medio del camino. Veámoslo en Éxodo capítulo 33 y vamos a estar mirando ahí algunos puntos importantísimos que vamos a usar para ser edificados. Y dice el versículo 2 y 3, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, yo enviaré un ángel y lo que yo les prometí, él lo va a cumplir de parte mía. Y a la tierra que fluye leche y miel, ustedes entrarán. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Hermano, qué triste. Cuando ya, porque hay un compromiso de parte de Dios, ha comprometido su palabra. Y por cumplir su palabra, por ese compromiso, Dios nos da lo que nosotros hemos pedido. Pero óigame bien,
Qué triste cuando la presencia de Dios no está ahí. Qué triste cuando Dios no está complacido como las cosas se desarrollaron. Si un día hicimos un pacto, un día yo les prometí, un día yo les dije que iba a hacer esto, que los llevaría, que destruiría a sus enemigos, que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Me alegré, me contenté con ustedes y les di mis promesas. Pero un día en medio del camino, en medio del proceso, en medio de ese andar, me hicieron disgustar. Me aparté y dejé encargado a un ángel para que cumpliera mi palabra, por amor a mí, por respeto a mí, no por respeto a ustedes, no por amor a ustedes, porque son pueblo de dura cerviz y no se lo merecen. No se lo merecía Israel. Pero Dios en ese amor y esa honra y ese respeto por su palabra, no por usted, por su palabra, Dios lo cumple. Y he visto cómo Dios da a veces bendición a gente que cuando uno mira su testimonio, su vida, wow, no se lo merece. Y en un tiempo pasado Dios lo había prometido. Y Dios en amor, en respeto y en honra a su palabra, lo cumple. Y eso fue lo que pasó. Piénselo. Es tentador. Todas las bendiciones de Dios, todos los derechos prometidos, la herencia completa, pero sin su presencia. ¿Sabe una cosa? Así no la quiero. Así no la quiero. Y espero que usted aprenda a valorar. Aprenda a buscar el favor de Dios. Aprenda a que estando en la presencia de Dios, el corazón de Dios se va a derramar sobre su vida. Y Él le va a prometer, va a decir cosas. Pero que usted diga, amén, Señor. Pero quiero que venga de ti, Señor. Y cuando llegue, Señor, en todo el proceso, mientras yo espero, yo quiero seguir andando contigo y agradarte en todo. Y cuando esa bendición llegue, esa promesa que me has hecho llega, Señor, quiero disfrutarla contigo. Así que si llega ese carro, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Y ese carro, Señor, no me apartará de los tiempos de oración. Ese carro no me robará, Señor, los tiempos de lectura de la palabra, de búsqueda de ti. Ese carro, Señor, no hará que yo deje de glorificarte y amarte, Señor. Ese carro no lo usaré para que un domingo yo haga programa desde muy temprano y me olvide de ti. Primero tú. Primero todo lo que tú me has dado, todo lo que tú me has prometido. Primero tu presencia, primero el culto, primero la alabanza, primero la oración, primero la lectura de la palabra y después lo demás. La presencia de ángeles, una tierra que fluye leche y miel y todas las promesas cumplidas. Dios en amor a su palabra se las dio. Pero recuerde, mi presencia no irá. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Victorias de la iglesia no dadas por Dios, sino completadas por un ángel. Porque el pueblo en el proceso se portó mal. Porque el pastor dejó de predicar la sana doctrina. Porque el pueblo empezó a actuar alocadamente. Saúl perdió la presencia de Dios, pero Dios le prometió que derrotaría a los amalecitas y así fue. También Dios le había prometido que vencería a los filisteos y también lo hizo. Todavía era rey, pero fue terrible vivir sin la presencia de Dios. El pecado abundó en su vida, los ídolos tomaron posesión y la carne se apoderó del trono. Qué triste, qué duro, qué difícil es llevar una vida adelante sin la presencia de Dios. Admiro la sabiduría de Moisés y por eso Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Cuando Dios lo llamó, cuando Dios le hizo promesas, cuando Dios le hizo el encargo, Señor, suena bien, Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué maravilloso es. Iglesia, asegure que todo lo que haga, todo lo que emprenda, todo lo que busque y todo lo que anhele y desea, venga del corazón de Dios, que tenga la aprobación de Dios y que en el proceso y en la consecución de la misma, la presencia de Dios esté con usted. Ocurrieron 3 cosas antes de que regresara la columna de nube de la presencia de Dios. Vamos a ver en el Éxodo 33, versículos 4, 7 y 9. Y empecemos diciendo, en primer lugar, el versículo 4, oiga lo que dice. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Cuál fue la mala noticia? Que Dios les dijo, un ángel irá por mí, yo no iré. Mi presencia no estará ahí. Y esto me gusta porque ellos se visten de luto, lloraron, se entristecieron y se arrepintieron de la partida de Dios. ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Si usted ha perdido la presencia de Dios,
usted tiene que vestirse de luto. Y no es que se ponga ropas negras, pero sí que se arrepienta, que reconozca, que llore, que gima, que se quebrante su corazón y diga, Señor, perdóname, perdóname, pero no entendí el costo tan alto. Tu presencia lo vale todo, Señor. Reconocieron que Dios no habitaría en medio de un pueblo terco, que tuvieron en poco su palabra y experimentaban que Dios cumple lo que dice. A veces pensamos, no, Dios es amor, Dios es misericordia, Él no va a hacer eso. No, tampoco. No, Dios cumple lo que dice. Porque Dios es amor. Y todos lo sabemos. Pero también es fuego consumidor. Cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se pervierte, Dios se levanta en juicio contra ese pueblo. La palabra lo dice y lo hemos estudiado. Al hijo que Él ama, disciplina, reprende. Y si el hijo como Saúl, de una manera obstinada, continua, en rebelión permanente, Dios lo deja. Se va, hermano. El galardón se pierde. La corona, la diadema que hay sobre usted se pierde. La misma palabra lo dice, retén tu corona, no vaya a ser que otro la tome. Y aunque era el pueblo de Dios, Dios dijo que lo dejaría y estaba dispuesto a cumplirlo. Mire las palabras del profeta Joel, que son supremamente contundentes con las cuales Dios nos habla hoy en día. Entonces es una realidad. Joel es el profeta que habló del derramamiento del Espíritu Santo, habló de los tiempos maravillosos que vendrían. Pero el pueblo también recibió palabra de alerta de parte de Dios por medio del profeta. Las cosas en Dios tienen que tomarse muy en serio. Yo les digo una cosa, con Dios no se juega. Y aunque es lento para la ira, Dios cumple sus advertencias. En el capítulo 2, versículo 12 dice así, por eso pues, ahora dice Jehová, Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Hermano, en otras palabras, no toreemos al Señor. No abusemos de su misericordia. No abusemos de la gracia, de la dispensación de la gracia en la que nos encontramos. No abusemos de su amor. No abusemos de la bendición de tenerlo. No juguemos con Él. No vaya a ser que salgamos quemados. No vaya a ser que se eche a perder todo. Eso es lo que está diciendo el profeta Joel. Pregunto, ¿dónde están esos creyentes que toman la palabra de Dios en serio, que lloran, que ayunan y buscan a Dios hasta que alcancen la promesa de su presencia? Eso es lo que Dios quiere. Lo dijo el profeta. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. ¿Será que hay un pueblo que se levante y que busque la presencia de Dios? ¿Que esté dispuesto a pagar el precio? En segundo lugar, dice la palabra de Dios que pusieron a un lado, óigame bien, todos sus atavíos. Mire lo que dice Éxodo 33, el versículo 5. Porque Jehová Dios ha dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. ¿Sabes qué había pasado con el pueblo de Israel? Todavía tenían prendas colgadas en sus cuellos, en cadenas, dijes consagrados de los dioses de los egipcios. Tenían ratones colgados ahí en forma de dije, tenían esculturas de los dioses paganos de Egipto. Y ellos podían decir, no, eso no tiene ningún valor para mí, es un regalo, es una joya esto. Y tal vez es lo que pasa hoy en día con la televisión, con el entretenimiento. No, lo hago para divertirme un rato, para desestresarme o algo, pero en realidad no forma nada importante en mi vida. Para mí Dios sigue siendo el número uno. Pero después de que has jugado, después de que te has divertido, vas a doblar rodilla delante de Dios y a buscar su presencia. Claro que no, estás cansado, agotado, Señor. Gracias por el día de hoy, te alabo y te bendigo y hasta luego.
Quita toda distracción de tu vida, dice el Señor. Quita todo lo que se ha vuelto un impedimento. Hermano, seamos coherentes con esta palabra. Seamos equilibrados. Sí, es cierto, podemos ver televisión. Pero no podemos gastarle todas las noches 3, 4, 5 horas. Es cierto, podemos ver el computador. Es cierto, podemos ir a un gimnasio. Tenemos que cuidarnos y todo. Pero que sean todo el tiempo, aún descuidando a tu familia y todo. Así no vale, dice el Señor. Mire televisión, tal vez media hora, 45 minutos y listo. Que esto no atrofie el tiempo suyo para con Dios. Lea la palabra. Busque de Dios de todo corazón. Y Dios mostrará su gloria. Dios se manifestará en su vida entonces. Tenemos que dar pasos, tenemos que dar muestras hacia Dios que lo estamos tomando en serio, que estamos buscando su presencia, que queremos darle lo mejor de nosotros. Sofonías, el capítulo 1, el versículo 4 y 5 dice así: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de ese lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Yo te voy a respaldar si tú decides levantarte y sacar todo entretenimiento, todo obstáculo, toda cosa malvada que se ha interpuesto entre tú y yo, dice el Señor. Saque lo vil que hay en usted, saque lo pecaminoso, lo sucio, lo que le roba el tiempo para Dios, lo que lo distrae, lo que lo enferma, lo que lo desalienta. Sáquelo de su vida, hermano. Y permita que usted pueda ser lleno de la gloria de Dios. Este era el tiempo que tenían que tomarse a Dios muy en serio. Y este es un tiempo para reflexionar sobre esto. Este era algo de vida o muerte. O te apartas de tu pecado y sigues conmigo, o te vas de mi lado. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Ya basta. Lo menos que podían hacer era despertarse del todo o apartarse de todo lo que los seducía, de todo lo que les quitaba su tiempo. La iglesia dice: quiero la presencia de Dios, pero ni siquiera nos apartamos de todo lo que nos roba su atención, todo lo que nos aparta de Él. ¿Te acuerdas de Josué, capítulo 24, versículo 14, y Deuteronomio 7, 26? Ellos hablaron de que habían tomado una decisión, que decidieron caminar con el Señor. Y eso es lo que espera Dios que usted y yo hagamos en este día. Por eso se desprendieron de todo lo que ofendía a Dios, de todo lo que los alejaba de Dios. Este es un tiempo para entrar en la presencia de Dios. Y por último, dice la palabra de Dios que Moisés levantó una tienda fuera del campamento. Este era un lugar de habitación para la presencia de Dios, situado fuera de toda distracción y lejos del campamento. Solo los que de veras buscaban al Señor tenían que salir a la tienda de campaña allí y buscar la presencia de Dios. Y dice que cuando Moisés estaba allí, la columna de fuego, de humo bajó, la presencia de Dios se manifestó. Hermano, cuando usted saca un tiempo en su hogar, un lugar secreto de oración, un lugar de encuentro con Dios, y usted es fiel a ese lugar, y usted busca a Dios de todo corazón, y usted entrega su vida de todo corazón, y llega con un corazón genuino, hambriento, sediento de la presencia de Dios, la gloria de Dios bajará. Y Él se manifestará, Él se revelará a tu vida, Él te enseñará, Él te guiará, y Él te mostrará el camino que Dios tiene para ti y el cual tú debes seguir. Es tiempo de volvernos. Hermano, no sé cómo estés, pero te pregunto, ¿tienes un lugar definido para encontrarse con Dios? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios? ¿Estás dispuesto a tener contacto con su presencia? ¿Estás orando lo suficiente? ¿Estás estudiando la palabra? Porque si la iglesia se ha vuelto el único lugar de comunión contigo, cada vez que vas, cada 8 días, cada 15 días, una vez al mes, entonces estás lejos de la presencia de Dios. La presencia de Dios
se manifiesta en una persona que lo busca diaria y permanentemente. Aquella persona que tiene un encuentro íntimo con Dios todos los días de su vida. Es para ellos y solo para ellos que está reservada su gloriosa presencia. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy. Espíritu Santo, guíanos, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, de buscar, de degustar, de deleitarnos en la presencia de Dios. Gracias por las promesas, gracias por las bendiciones, gracias por los logros, por los éxitos. Pero Señor, por encima de esto, quiero tu presencia. Oh, mi alma te alaba, te adora y te bendice y te exalta por todo lo que haces, Señor. Gracias, Señor, porque sé que sustentarás nuestras vidas y guiados por tu Espíritu Santo sustentaremos y alimentaremos la presencia de Dios para nunca más perderla ni dejar que se apague en nosotros. Amén y amén. Bendiciones para todos, que el Señor los colme de todo bien y que el Espíritu de Dios habite en sus corazones hasta que Cristo venga por nosotros o estemos en su presencia. Bendiciones a todos.